Buenas, soy Wilbur. Sigo con el tutorial para hacer armaduras de cuero. Este ya es el tercer vídeo, id a ver los anteriores si queréis enteraros de lo que estoy haciendo, ¿vale? Vamos a seguir. Esta es la pieza que dejamos en remojo ayer 10 minutos y luego montamos la forma y se ha dejado secar. Ahora le quito las pinzas y así se queda. Como podéis comprobar, está igual. Ya me la puedo probar. Muy bien. Perfecto. Justo lo que quería. Muy bien, vamos a seguir. Antes, pero os voy a explicar que para avanzar un poco el trabajo, he hecho ya las 3 correas que van por encima. He seguido los mismos pasos. Lo he cortado, he pulido los bordes, he lijado. Aquí podéis ver que la pieza está doblada porque aquí es donde irá la hebilla. Con lo cual, antes de lijar, lo he rebajado tanto como he podido y con una plegadera, espera que os lo enseño, la he doblado un poco. Sí, ahora tengo una bolsa super fashion para las herramientas. Esto es una plegadera, simplemente he hecho presión con el cuero húmedo. Lo he doblado y he dejado con las pinzas y ya mantiene la forma. A algunos de estos ya les he hecho los agujeros para avanzar trabajo, pero ahora se lo haremos a los otros. Antes que nada, pero voy a volver a usar el matacantos porque se me ha olvidado de hacerlo antes, así que hacemos una pasadita rápida. Ahora, antes que nada de avanzar con la otra pieza, voy a hacerle unas cuantas heridas a la piel, como hicimos ayer en las correas, rápidamente. Vale, vamos a seguir trabajando en esto. ¿Qué es lo que viene ahora? Tenemos que hacer los agujeros como estos, que aquí ya los he hecho, de los cinturones, de este cinturón, y aquí para unirlos, si acaso ya los haremos al final, porque no se van a ver. Con lo cual, para hacer los agujeros voy a usar un sacabocados, se llama esto. Yo uso unos de estos que van con este método tan moderno y high-tech, que es pegarle martillazos. Este concretamente es del número 2, pero hay los que son tipo tenaza también, seguro que los habéis visto. Lo único es que sinceramente lo que yo tengo es bastante malucho y además se necesita una fuerza considerable en los brazos que yo de momento no tengo, con lo cual esto me va mejor, aunque solo tengo de este tamaño. Tengo que hacerme con algunos más. Además este empieza a estar bastante cascado y se atranca cada 2×3, con lo cual si me veis peleándome con la cámara rápida ya sabéis por qué. Para meter los martillazos lo haré en la mesa supletoria porque esta no es muy estable, como veis, baila. Y uso también algo debajo, en este caso es una madera, como podéis ver, y está un poco hecha polvo, que si no ya me habría cargado la mesa. ¿Qué más tenía que deciros? Así, marcad antes donde van los agujeros, obviamente. Vale, ya están hechos.
Habréis visto que los he hecho un poco raro porque los he hecho por abajo. Lo normal es hacerlos por encima, pero como ya lo tenía marcado, mira, he pasado. ¿Qué más? Antes no os he contado. He rebajado mucho también esta correa con la cuchilla rebajadora, porque me he encontrado que con este tipo de billas, que son bastante pequeñas, no da mucho juego al pasar y me da problemas en abrirlas y cerrarlas, porque este cuero es muy grueso y estas hebillas son pequeñas. Si fueran hebillas de cinturón normal no habría problema. Dicho esto, vamos a hacer los agujeros para el enganche con la hebilla. Estos agujeros requieren de dos aquí, es decir, un agujero aquí y uno justo al otro lado, de forma que podamos poner un remache como este, que veis son dos piezas que entran aquí, luego los pondremos. ¿Por qué hago ya todos los agujeros menos estos de aquí? Porque luego cuando tinte se tintan los agujeros también y queda mejor. Esto realmente no haría falta porque esto irá cubierto, pero bueno, ya que estoy, los hago. Y luego tendremos que hacer dos agujeros aquí justo a cada lado de la doblez y lo uniremos con cúter. Ahora os lo enseño. ¿Veis? Lo pongo aquí de forma que quede un espacio. Ni lo he marcado esto y le doy. Si insisto suficiente, como está vaciado, puedo llegar a atravesar los dos a la vez. Soy así de bestia. ¿Qué he dicho? ¿Que era así de bestia? Sí, un poco demasiado bestia. ¡Ya! Vale, hechos. ¿Ves? Ahora voy a hacer los de aquí. Al lado y lado de la doblez. ¿Lo veis? Vamos a hacer ahora los demás cinturones. Bueno, como veis ya he hecho todos los agujeros. Ahora vamos a proceder a unir los dos centrales, estos dos, para poder pasar la hebilla. Entonces, para hacer esto necesitamos el cúter y cortamos. Con cuidado de no pasarnos, con una gracia que yo no tengo. Vale, ya están cortados. Como podéis ver, he hecho como un rectángulo redondeado. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para poner la hebilla. La cuestión es ponerla así. Pasar, como se llame esto, por aquí. Y volverla a pasar para abajo. ¿Veis? Entonces aquí se pondría el remache este que os he enseñado así, y el otro por encima. Ahora no aprieto porque aún tenemos que hacer cosas, pero ¿veis? Como ya parece un cinturón.